Bueno, buenas noches. Soy Diego Ulises León López. Vamos a empezar con esto que es la naturaleza de los fluidos. El capítulo introductorio en el libro de Mott de Mecánica de Fluidos. Aquí podemos ver nuestra hoja de presentación. Somos pertenecientes a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, del Colegio de Ingeniería, estudiando ingeniería industrial. Y bueno, estamos en clase de mecánica de fluidos y termodinámica con el ingeniero Isidro Pérez. Y bueno, soy Diego Ulises León. Aquí está mi matrícula y bueno, podemos empezar con conceptos clave, conceptos básicos como la presión. Empezamos básicamente como que la presión es proporcional a la fuerza, inversamente proporcional al área sobre el que se aplica esta fuerza, ¿no? Vamos a ver nada más los conceptos rápidamente. Ya el trabajo de los ejercicios se hará de una forma un poco más compleja más adelante en la clase, entonces ahorita nada más vemos los conceptos. Hablamos de la presión atmosférica, que es la presión que ejerce la atmósfera, la barométrica, sobre los objetos que se hallan en contacto con ella. ¿Qué me refiero con esto? La presión, el aire, la atmósfera es materia y ejerce una presión sobre nosotros, ¿no? Aquí tenemos una tabla de valores, que nos muestra las unidades de la presión, ¿no? Está PSI, atmósferas, kilogramos sobre centímetro cuadrado, y demás, ¿no? Algunas se usan, aquí podemos ver las equivalencias. En la presión normalmente varía un poco más, o sea, la gente usa varias unidades de medida, entonces es cosa de adaptarse y de hacer las conversiones adecuadas. Hablamos de la densidad, que es una magnitud referida a la cantidad de masa contenida en un determinado volumen, ¿no? Aquí podemos ver la fórmula, masa sobre volumen, donde la letra griega P, que parece una P que es ρ, es el símbolo de la densidad. Así se expresa en los libros y demás, ¿no? La unidad en el sistema internacional es kilogramos sobre metro cúbico. Aquí está escrito dos veces, pero bueno. Vamos al peso específico, que bueno, es la relación entre el peso específico y la densidad puede expresarse mediante esa ecuación. Como densidad es igual a, este, no, perdón, peso específico es igual a densidad por la gravedad. Este, la gravedad es un valor, que está como la aceleración. Entonces, bueno, suele medirse en newtons por metro sobre metro cúbico, ¿no? Bueno, vamos al peso, que se refiere al producto entre la masa, y la gravedad, que bueno, aquí lo menciona como inercia del objeto y la aceleración gravitatoria, que es básicamente peso es igual a masa por gravedad. La masa es una magnitud física que expresa la cantidad de materia, ¿no? Esto es lo que nosotros hablamos cuando nos referimos a cuánto pesa. Bueno, pesa 1 kilo, pero no es peso, es masa, ¿no? Entonces pasamos a otros conceptos como la gravedad específica, que es una cantidad adimensional que se define como la relación entre la densidad de la sustancia y la densidad del agua a una temperatura en particular, ¿no? Aquí podemos ver la fórmula. Y bueno, sigamos adelante para que no sea tan pesado el video. Vamos a ver lo del módulo volumétrico, que es una medida a la resistencia de un fluido, bueno, de la resistencia de un fluido a la compresión. Se define como la relación entre la tensión de presión y la deformación volumétrica. Aquí podemos ver la fórmula. B es el módulo volumétrico, que se expresa en este caso en PSI, no siempre tiene que ser en PSI, pero bueno, todos los valores tendrían que cambiar. Y bueno, el cambio de presión, el cambio del volumen, y bueno, V es el volumen inicial. Hablamos también de la temperatura, una característica
tan clave como todas las demás, pero es de las más habladas, que la temperatura demuestra la energía cinética en los átomos, o sea, qué tan rápido se mueve, ¿no? Mientras más rápido se mueve algo, la temperatura, bueno, mientras más rápido se mueven estos átomos, mayor es la temperatura, ¿no? Su unidad en el sistema internacional es Kelvin y corresponde a la escala absoluta que asocia al cero absoluto, que es cuando teóricamente estas partículas dejan de moverse, que es teórico porque en la realidad no se llega a eso, ¿no? La escala Kelvin es la escala absoluta de Celsius. Básicamente en Estados Unidos se usa Fahrenheit y la escala Rankine es la escala absoluta de Fahrenheit. Bueno, pero la Rankine casi no se menciona, está un poco obsoleta. La Fahrenheit se usa muy poco, pero en caso de que se necesite, ahí está. Hablamos de la viscosidad dinámica y esta se define como una medida de la resistencia al flujo en un fluido. Aquí tenemos la fórmula, que es bueno, tenemos la fórmula de la viscosidad cinemática aquí abajo, porque lo tratamos como un solo tema, ¿no? Su unidad es Pascal por segundo, y bueno, aquí vemos lo demás. La viscosidad cinemática que se hace alusión en esta fórmula, disculpen, entonces esta fórmula es básicamente despejarla y bueno, expresa la relación entre la viscosidad cinemática, la viscosidad dinámica y la densidad, ¿no? Que bueno, aquí podemos ver cómo la viscosidad cinemática es proporcional a la viscosidad dinámica e inversamente proporcional a la densidad. Vamos a hablar un poco de la relación entre el peso específico y la densidad específica. Y bueno, ambas dependen de la densidad de material, pero bueno, la densidad específica es una comparación. Y bueno, el peso específico es una magnitud física dada en unidades, básicamente. Aquí podemos ver, bueno, aquí recordamos las definiciones del peso específico, peso por unidad de volumen, y la densidad específica, razón entre la densidad de una sustancia y la densidad del agua. Aquí vemos las dos fórmulas del peso específico y de la densidad específica, ¿no? Bueno, seguimos con un fluido newtonano y no newtoniano. Estos son conceptos básicos, vistos, deben de repasarse, sí, pero bueno, nos podemos ir un poquito más rápido con ellos. Para que no tarde tanto este video, vamos con el fluido newtonano y no newtoniano, como ya mencioné. Un fluido newtoniano es un fluido cuya viscosidad, ahorita hablamos de ese concepto de viscosidad, se mantiene constante independientemente del esfuerzo cortante aplicado, ¿no? Aquí ya vimos la viscosidad cinemática y la viscosidad dinámica, la entenderemos más adelante. Y bueno, un fluido no newtoniano, a diferencia, es aquel cuya viscosidad sí cambia al aplicarse el esfuerzo constante. Aquí podemos ver una tablita de propiedad. Viscosidad de un fluido newtoniano constante e independiente de la tensión aplicada. Y bueno, hay un cambio al estrés aplicado. Los fluidos newtonianos tienen respuesta lineal a la fuerza y los no newtonianos respuesta no lineal. Hay algunos ejemplos como el agua, el etanol y del no newtoniano, la miel, la catsup, la sangre y la pasta de dientes, ¿no? La dependencia del esfuerzo cortante en el newtoniano sin cambios en la viscosidad y en el no newtoniano la viscosidad sí cambia con base en la fuerza aplicada. Hay muchos usos industriales, nosotros como ingenieros lo podemos ver, que se aplica bueno, se usa en aplicaciones sencillas como tuberías y lubricación y muchas otras porque abarca gran parte y con el simple hecho de que el agua sea un fluido de este tipo, bueno, está en todo, ¿no? En el caso del no newtoniano se utilizan aplicaciones como procesamiento de alimentos, biofluidos, cosméticos, y demás, ¿no? Vamos rápidamente ya para acabar con la variación de la viscosidad con la temperatura. Aquí recordemos que la viscosidad varía con la temperatura, aunque no es igual para los líquidos y los gases.
Recordemos que la viscosidad es la capacidad de una sustancia en oponerse al movimiento, ¿no? Aquí vemos que en el caso de los líquidos aumenta la temperatura y disminuye la viscosidad. ¿Esto por qué? Bueno, cuando se calienta, las moléculas se mueven más rápido y se deslizan con mayor facilidad. Entonces, la viscosidad disminuye porque es un objeto más maleable, digámoslo así. Esto tiene mucho uso industrial, pues tenemos objetos que son, bueno, sustancias que son muy duras. El momento en el que se aumenta esta viscosidad, bueno, en el que se disminuye la viscosidad, se puede trabajar, ¿no? El caso de los gases, aumenta la temperatura y aumenta la viscosidad, es decir, hay mayor oposición al movimiento, ¿no? Dice, el mayor movimiento molecular incrementa el intercambio de cantidad de movimiento. Y finalmente vamos con algunos métodos de medición de la viscosidad. Los vimos durante clase. Hay más formas, ¿no? Y de hecho, estas 5 formas no todas son de laboratorio, algunos son experimentos muy simples que nosotros podemos hacer. Este es el objeto de giro, ¿no? Dice este método mide el torque necesario para girar un objeto. Aquí faltó el título de pero bueno, no hay problema. Luego el método del viscosímetro capilar mide el tiempo que tarda un volumen de líquido en acumularse a lo largo de un tubo de laboratorio. En esferas descendentes, lo vimos, es un tubo cerrado en el que una esfera entra dependiendo más o menos la viscosidad aproximada y podemos calcularla con base en ello, ¿no? El método del viscosímetro vibratorio, aquí es un resonador electromagnético que entra y gira. Y con base en el grado de amortiguamiento que ofrece el fluido, bueno, te dice la viscosidad. Y bueno, el método de copas de viscosidad, que es un método sencillo, que dice, mira, aquí dice que implica colocar la muestra en un recipiente con un orificio en el fondo y bueno, medir el tiempo que lleva llenar una taza colocada por debajo, ¿no? Esto es muy sencillo, pero de hecho hay un experimento que habla de un material sumamente que se opone mucho a la viscosidad. Bueno, es un experimento bastante interesante. Bueno, eso sería todo por mi parte. Agradezco al profesor, espero que la tarea haya sido un poco ilustrativa, que sea de utilidad y bueno, nada, buenas tardes, buenas noches, buenos días.